¿Te pasó alguna vez de estar con alguien que pierde algo y dice, le voy a pedir a Santa Elena a ver si aparece? A mí me pasó varias veces. Ahora, nunca le pedí nada a Santa Elena, porque no sabía su historia. Hoy vamos a hablar de la increíble historia de Santa Elena. Quédate y mírala. Flavia Julia Elena es un nombre real, pero también se la conoce como Santa Elena o Elena de Constantinopla o Santa Elena de la Cruz. Nació en Drépano, Bitinia, en lo que hoy es Turquía, alrededor del año 248. En el año 270 conoce a Constancio Cloro, un general de las tropas romanas. Después de un tiempo se enamoran y Constancio le propone a Elena que lo acompañe en sus misiones. Elena acepta y comienzan así una vida juntos, y en el año 272 nace Constantino, su hijo. Con los años, Constancio llega a lo más alto del poder militar, obteniendo prestigio y poder. Es alrededor del año 289 cuando el emperador Maximiano le pide que se case con su hija Teodora. Constancio, que aún tenía ambiciones por avanzar en su carrera y por obtener más poder, acepta el pedido del emperador, terminando así su relación con Elena, casándose con Teodora y llevándose a su hijo Constantino. Elena queda sola y debe valerse de sus propios medios para seguir adelante, y sin la posibilidad de ver a su hijo. Elena siempre tuvo un amor especial por la caridad y por ayudar al prójimo. Desde su juventud vio cómo los cristianos eran perseguidos, torturados y llevados a los circos para pelear con leones. Es por eso que decide ayudar a los mártires cristianos. Es en estos años que Elena conoce al cristianismo y tiene su conversión. En el año 305, Constancio Cloro se convierte en emperador romano. Antes de morir, y ya en su lecho, Constancio recomendó a su ejército que adoptaran a su hijo como sucesor, por lo que las tropas lo proclamaron emperador. Constantino, con 34 años de edad, asume como emperador y decide buscar a su madre, a la que no había visto desde que los separaron. Elena se va a vivir con Constantino, que le deja practicar su fe católica, lo cual era raro, ya que él había sido criado en la religión pagana. Una noche del año 312, Constantino tiene un sueño, en el que Jesús le muestra una cruz, y le dice, con este signo ganarás. Ese mismo año, Constantino, emperador romano de Oriente, se enfrenta bajo el símbolo de la cruz en una batalla contra Magencio, emperador romano de Occidente. Ese enfrentamiento se llama la Batalla del Puente Milvio, y la ganó Constantino. La batalla se llama así porque se libró cerca del Puente Milvio, que es uno de los puentes que cruza el río Tíber en Roma. Con el correr de los años, Constantino se volvió cada vez más complaciente con la fe de su madre y con el catolicismo. Mientras tanto, Elena continuaba colaborando con la gente sin distinguir si eran cristianos o paganos. En el año 313 se firma el Edicto de Milán, que da libertad de culto o libertad religiosa, terminando de este modo con 3 siglos de persecución a los cristianos y comenzando una nueva etapa religiosa en Occidente. Constantino tenía miedo de quedar como un ridículo al aceptar una religión que podría llegar a ser falsa. Es por eso que exigió a todos los obispos que aporten toda la veracidad posible sobre las historias de Jesús y le den un mayor protocolo a toda la información, ya que hasta entonces no lo había tenido. Constantino quería pruebas físicas para fortalecer la fe de los hombres y la decisión tomada. Entonces, manda a su madre Elena, de alrededor de 75 años de edad, a Jerusalén para que busque las pruebas físicas. Una vez en Jerusalén, Santa Elena se reúne con los sabios judíos en busca de información precisa sobre el Gólgota, la cruz, la tumba y todas las pruebas físicas posibles. El Gólgota es el nombre del monte donde fue crucificado Jesús y aparece mencionado en las Escrituras. Una vez identificado el Gólgota, se continuó con la búsqueda de la cruz, realizando uno de los primeros trabajos arqueológicos de la historia. No tuvieron éxito y Santa Elena pide derribar un templo dedicado a Venus que se encontraba en la cima del monte Gólgota, que había sido construido 2 siglos antes, con la intención de construir una iglesia, marcando así el lugar donde, según indican los evangelios, tanto la crucifixión como la sepultura de Jesús fueron ejecutados. La iglesia construida se llama la Iglesia del Santo Sepulcro
y es considerado uno de los lugares más sagrados del cristianismo, porque es el lugar donde Jesús fue crucificado, donde fue sepultado y donde resucitó. Durante la construcción se encontraron 3 cruces, pero debían verificar si alguna de las cruces era la cruz en la que Jesús fue crucificado. Cuenta la leyenda que acercaron a un enfermo a la primera cruz, y como no mejoró su salud, pasaron a la segunda cruz. Como tampoco mejoró su salud, pasaron a la tercera cruz. Y al acercar al enfermo, sanó milagrosamente, confirmando de este modo que esa era la cruz en la que Jesús había sido crucificado. Los descubrimientos continuaron. Se dice que encontraron los clavos de Cristo. También encontraron el título Crucis, que indica el motivo de condena de la persona, y dice Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Se identificó la escalera santa, por la que se dice que Jesús ascendió en el palacio de Pilatos para ser juzgado, así como también se identificó el Santo Sepulcro. En Tierra Santa también fue localizando los lugares santos, y encontró, según la tradición, un fragmento de la cuna donde reposó Jesús, así como también otras reliquias. De todas las reliquias que encontró Santa Elena, algunas quedaron en Jerusalén, otras fueron a Roma y otras fueron distribuidas por el mundo. En el caso de la escalera santa, la del palacio de Poncio Pilatos, por la que subió Jesús antes del juicio frente al pueblo, esa escalera, Santa Elena le hizo sacar los 28 escalones de mármol y los llevó a Roma. Esa escalera hoy se encuentra en Roma. Santa Elena, a los 80 años, regresa a Constantinopla, lo que hoy es Estambul, Turquía, llevando los resultados de la búsqueda a su hijo y aportando al cristianismo piezas fundamentales. Santa Elena muere en el año 329 y partes de sus restos se conservan en la iglesia Santa María en Ara Coeli, Roma. Fue canonizada en el siglo XIX. La Iglesia Católica celebra su festividad el 18 de agosto. Santa Elena es considerada la patrona de los arqueólogos, los conversos, los matrimonios difíciles y los divorciados. Santa Elena es recordada como una mujer valiente, con una gran fe en Dios y una compasión incomparable hacia los necesitados. Su búsqueda incansable de la verdadera cruz y su dedicación a los lugares sagrados de la cristiandad la convirtieron en una figura legendaria del catolicismo. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, te voy a pedir que le pongas un like, así más gente puede disfrutar del video. Lo mismo, te voy a invitar a que te suscribas al canal. Eso hace que los videos nuestros lleguen a más gente y también puedas disfrutar de los videos. Cualquier sugerencia positiva, comentario o temas a desarrollar al futuro, por favor escribinos, así mantenemos el contacto. Mi nombre es Nicolás y nos vemos en el próximo video.